Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en este miércoles 21 de octubre, tercera semana ya de este mes que se aprecia medio raro con su clima, ¿no? Entre calorcito, frío, agua, pero pues aún así seguimos en esta tierra y seguimos trabajando, hay que seguir caminando. Fíjese que es curioso que el clima pueda pintar una perspectiva de las cosas, ya sea desde la persona o desde la comunidad, y que distinga incluso a un país completo. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un clima muy hostil, asumo que porque está muy al norte en el Atlántico, pero aún así el otoño allá se percibe diferente, o sea, podríamos decir que ahí es otoño siempre, pero aún así cuando llega el otoño de veras, es decir, la temporada, se percibe en la gente y en las actividades. En América, por ejemplo, aquí nuestro otoño es más lluvioso en principio y luego se va enfriando, pero también nos da la perspectiva ya de las fiestas de fin de año, y este año pues serán sin duda unas fiestas muy sentidas. Todo lo anterior nos indica que nosotros también hacemos la temporada, ¿no cree? Y vamos a empezar a prepararnos porque pues digo, estamos a escasos 60 días o 70 días de que termine el año, y la verdad es que esperemos que en estos 70 días todo vaya marchando bien. Pero no quiero darle una plática sobre el clima, le quiero agradecer por estar aquí en esta tarde compartiendo con nosotros esta charla. Ojalá que pueda disfrutarlo en compañía de sus seres queridos, y si no, quizá en el trabajo con una taza de café o de té o un refresco de dieta, de esos que están muy de moda. No sé, o si está en el auto, pues con un poco de café de esos que venden en las tiendas de doble O y de doble X. Ese siempre relaja mucho. Por cierto, un saludo a todos los trabajadores de esas tiendas. Cada día rogamos a Dios con firmeza, de verdad, para que siempre tengan sistema y podamos hacer nuestras operaciones. Un saludo cariñoso y un abrazo afectuoso para todos los trabajadores de esas tiendas de conveniencia. Les recuerdo que estamos transmitiendo en las redes sociales de YouTube y Facebook, donde también puede interactuar con nosotros dejándonos un comentario y un like para que sigamos compartiendo esta información. Puede usted suscribirse al canal de YouTube de la Diócesis también, créame que tiene muy buena programación, y también ahí pueden seguir las repeticiones de este y otros programas o las homilías de nuestro arzobispo y de nuestros obispos que siempre nos van a dejar un buen sabor de boca. Aprovecho también para mandar un saludo a todos los amigos y amigas que trabajan en los servicios públicos, tanto del área conurbada en los diferentes municipios como de la Ciudad de México. Ellos hacen que nuestra ciudad y comunidad luzca siempre bien. Hay que ayudarles no contaminando ni tirando basura en la calle, por favorcito, hay que demostrar ahí nuestra civilidad. Y si hay un camellón cerca de su casa o un arbolito, pues de vez en cuando, ¿no? Échale un poquito de agua, sobre todo en tiempos de secas, que también ya se vienen. Y por supuesto, como en cada emisión, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis que conforman esta provincia eclesiástica, como son Cuautitlán, Texcoco, Izcalli, Nezahualcóyotl, la diócesis de Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán y por supuesto Tlalnepantla. Un saludo a todos por allá, desde este lado de la provincia. Bien, en esta ocasión, estimado amigo, vamos a hacer un alto en el camino. Y me puse a revisar un poco todo lo que hemos venido diciendo, bueno, lo que yo le he platicado. Y creo que no le he regado tan feo. Pero por algunos momentos pareciera ser que le estoy dando una connotación negativa al tema de las emociones. Y déjeme decirle que yo considero que no. Bueno, en mi defensa he de decir que inicié con las cosas negativas que tienen las emociones, pero con justa razón. Las emociones, como todo en este mundo, tienen una dualidad. En este mundo, aquí donde vivimos, en este plano físico, todo, así casi sin excepción, tiene una dualidad. Nosotros nos movemos en la línea que separa esa dualidad, donde vamos caminando en esa línea y a veces nos pasamos del lado negativo o a veces del lado positivo. Aquellas personas que polarizan las emociones, como le decía, pues ya son personas que tienen problemas serios y que requieren ayuda, pero no se confunda. No hay áreas grises, esa línea que pasa por el medio de las emociones no es gris. Es una línea completamente diferente, pero sí podemos ver de un lado toda la parte negativa que nos pueden dar las emociones y del otro lado toda la parte positiva. Entonces,
Luego de ese breve análisis que me aventé de las últimas 8 semanas, me di cuenta de que se hace necesario de vez en vez, pues hacer una clase de programas que aclaren ciertos puntos, ¿no? Yo le puse programas aclaratorios, para que no se diga que no hay justificación. Este programa pretende ser una recopilación de lo que ya vimos, digo, no es más de lo mismo. Bueno, el primer segmento sí, pero de ahí en adelante vamos a empezar a ver la bondad de las emociones y los estados de ánimo, cuándo se conocen y cuándo se controlan. En este punto, estimado amigo, vamos a traer a nuestra mente varios pasajes del Evangelio en relación a María, sí, la madre de Jesús, quien dejó entrever un temple digno de toda una señora. Al menos así lo narran los evangelistas. María nos va a enseñar el manejo de las emociones en situaciones bien difíciles que se pudieran equiparar un poquito quizá con lo que vivimos día a día, y también nos va a enseñar cómo podemos pedir ayuda del que todo lo puede para poder sobrellevar esta parte. Como no quiero quemar mucho ese asunto porque de plano hay muy a descoser, sí quiero decirle que las bondades de las emociones pueden ser muchas, pero solo va a disfrutar de ellas quien las pueda controlar. Y al final de esta emisión vamos a descubrir que todas las emociones y sentimientos pues están basadas en dos grandes afectos o emociones, que no son opuestos, que caminan juntos en la misma línea horizontal y que muchas veces confundimos uno con el otro. Al final de este programa veremos más o menos, digo, no soy un experto en eso, pero sí veremos el funcionamiento de los dos grandes motores que mueven el mundo. Y sí tiene razón, es el miedo y el amor, que ya después le dedicaremos un programa a cada uno, pero desde ya nos vamos a ir empapando de este tema. Quiero también comentarle que con el favor de Dios, el próximo miércoles tendremos un programa especial por el festejo del Día de los Fieles Difuntos, que celebramos ya en la siguiente semana. Decidimos hacerlo el día 28 porque al final si lo hacemos el día 4 pues ya habrá pasado de moda, ¿no? Hablaremos de temas bien interesantes sobre este evento que le acontece a toda criatura que vive en este mundo. Hablaremos de la muerte desde el punto de vista humano, es decir, en la línea horizontal y por supuesto en la línea vertical, en la parte divina. No se pierda por ahí los flyers y anuncios que vamos a estar enviando en los próximos 8 días de esta edición especial de En la Línea de la Fe. Pero hoy, precisamente hoy, ya iniciamos con nuestro programa. Gracias por estar aquí, yo soy Juan Valdés y ya comenzamos su programa En la Línea de la Fe. ¡Vámonos! No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Oración a María Madre. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
en la línea de la fe. Ya estamos iniciando, damita, caballero, qué bueno que sigue con nosotros en este programa del día de hoy, gracias por acompañarnos. Hoy, por cierto, recordamos a San Calixto, quien fue un papa y mártir, según la Asiprensa de este santo se hace interesante investigar un poco más acerca de su historia. Aquí le voy a dejar una breve narración, escuchémosla. Cuando San Seferino ascendió al pontificado, en el año 199, nombró a Calixto superintendente del cementerio cristiano de la Vía Apia, que se llama actualmente Cementerio de San Calixto. Se dice que el santo ensanchó el cementerio y suprimió los terrenos privados. Probablemente fue esa la primera propiedad que poseyó la iglesia. San Calixto fue ordenado diácono por San Seferino y llegó a ser su íntimo amigo y consejero. Posteriormente fue elegido por la mayoría del pueblo y el clero de Roma para suceder a San Seferino. Los rigoristas, encabezados por San Hipólito, se quejaban de varias determinaciones que San Calixto llegó a tomar, como que el hecho de cometer un pecado mortal no era razón suficiente para deponer a un obispo, que hubiese admitido en las órdenes a quienes se habían casado 2 o 3 veces, y que hubiese reconocido la legitimidad de los matrimonios entre los esclavos y mujeres libres, lo cual estaba prohibido por la ley civil. Por otra parte, Chapman llega a decir que el santo fue un gran defensor de la sana doctrina y de la disciplina. San Calixto fue sepultado en la Vía Aurelia, probablemente martirizado. Si usted visita el portal de asiprensa.com va a encontrar unos comentarios de los usuarios preguntando sobre la sucesión de este papa, y también ahí encontrará la explicación que brinda un sacerdote católico, algo bueno para culturizarnos más, muy recomendable. Bueno, pues después del santoral del día, vamos a dar inicio con esta emisión y como ya le comentaba, creo que de algún modo, de alguna forma empezamos a ver sin querer queriendo las cosas negativas de las emociones. Y también le decía que para ser honesto, pues las emociones, como todo lo humano, son duales, es decir, tienen y manejan 2 sentidos. Y no es que lo pongamos en la dimensión de lo bueno o de lo malo, sino que podemos ver esta dualidad como extremos de una misma línea, donde precisamente cada extremo pues va a ser un exceso, ¿verdad? Y que va a tener consecuencias. Sin duda alguna, las emociones y los sentimientos de forma general son características inherentes al hombre, al ser humano. Nada ni nadie posee eso, aparte de los hombres. O al menos no lo han demostrado. Y es que, como decíamos, quizá mucho del significado de las emociones en el hombre es que sean un instinto refinado. Porque más de las veces vemos actitudes en algunos animales que son propias del ser humano, incluso más allá, como el hecho de abrigar a una cría que no es de su especie. Imagínense nada más, un ganso criando un panda, por Dios santo, y luego que le diga que es adoptado, mucho peor. Entonces, las emociones también, como ya veíamos, dejan entrever lo que somos y traemos. Recordará que las emociones y sentimientos se generan en nosotros mismos. Luego entonces muestran al mundo una imagen, la verdadera imagen de nosotros. Aunque a veces tratamos de maquillar esas emociones, generalmente cuando son negativas, pero por más que lo hagamos, los ojos no mienten. Se abren como ventanas a nuestro interior, dirían los poetas, y ahí podemos ver los efectos de dichas emociones en cada persona. Las emociones son ultra necesarias en el ser humano porque eso es algo que nos hace precisamente humano, junto con otras cosas. Decíamos pues que una computadora o un sistema experto, me atrevería a decir, que jamás va a poder experimentar una emoción. Y es bien simple. Le voy a decir por qué. Digo, esta verdad la saben todos. Las computadoras normales funcionan en base a pulsos eléctricos, 1 y 0. El 0 es apagado, el 1 es encendido. Las computadoras cuánticas, que alguna vez leí por ahí, y no sé si ya existan, funcionan con fotones de luz. Aún así, ambos elementos, la electricidad y la luz, se pueden ver, medir y hasta atrapar si usted quiere. Ahora, ¿cómo hacemos eso con un sentimiento o emoción? Los neurólogos saben cómo reacciona el cerebro al sentir de las emociones y las hormonas que se liberan. Y que una emoción quizá pudiera estar en un pulso eléctrico que viaja entre las neuronas cuando se hace sinapsis, pero eso es todo. Es decir, no las pueden atrapar, no las pueden ver. Decíamos también que las emociones son mucho más que simples hormonas corriendo por nuestro ser. Las emociones trascienden en 2 planos, en el vertical y en el horizontal. No creo que haya computadora que pueda hacer eso. Imagine usted qué tan importantes son las emociones.
que si no las tuviéramos, no seríamos capaces de sentir ni de interactuar con el ambiente y con los demás. Seríamos animales que nos moveríamos por el instinto. No tendríamos los fabulosos inventos de los que gozamos ahora, no seríamos capaces de abrigar a otros, incluso de nuestra especie, o de respetarlos o de quererlos. Bueno, aunque algunas personas no hacen todo eso, pero no quiere decir que sean animales por más pelo que tengan en los brazos o por su forma de manejar, ¿verdad? No, son seres humanos. Todo lo que somos nosotros, los seres humanos, es único. Somos una máquina biológica perfecta. Tenemos sinapsis que ni los mejores matemáticos de todo el mundo han podido descifrar. Amamos de maneras tan raras que ni los mejores filósofos lo entienden. Aristóteles, por ejemplo, escribió tomos completos de la metafísica, una ciencia o pseudociencia donde clasificaba todo aquello que él no le encontraba una explicación, en relación al hombre y al universo también. Los seres humanos creamos planos existenciales por millones, universos imaginarios, creamos héroes, creamos antihéroes y cosas tan fantásticas que la ficción de verdad palideciera si se pudiera sacar todo lo que imaginamos. Somos únicos. Nuestras catarsis las hacemos arte. Ahora, ese sentimiento de ser único también nos hace ser soberbios, mucho más cuando no hay conocimiento. Si no me cree, vamos al Génesis. Vemos que el tentador seduce a Eva porque le llega por su lado flaco. No porque la mujer fuera débil, sino porque la serpiente sabía por dónde llegarle. Vamos a escuchar esta narración. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: ¿No es cierto que morirán? Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Sí, le llegó por el lado de la ignorancia o inocencia, si usted quiere. Ella dejó salir sus emociones al ver aquel suculento fruto pendiendo del árbol, y el proceso que hemos platicado las 8 semanas anteriores de conocimiento, juicio y acción, pues no creo que lo haya aplicado porque se dejó llevar por la emoción, y cuando los cacharon, pues de paso inventaron también el medio más eficaz para salirnos de una bronca, ¿no? Echarle la culpa a alguien. Las emociones y sentimientos nos hacen fuertes, invulnerables, casi indestructibles, y también todo lo contrario. La pasión nos hace crear obras exquisitas, el coraje nos hace luchar como fieras para defender a los nuestros, el amor nos hace ser compasivos. Pero aún con todo y eso, no estamos completos, porque seguimos siendo como el Adán y la Eva del paraíso, en el sentido estricto de no tener conocimiento y de dejar llevarnos por la tentación que la promueve la emoción y luego se convierte en decisión. Cuando esa liga se rompió por la desobediencia de estos dos, entró el pecado en el mundo y nos dejó un sino que estamos luchando todos los días para borrar. No podemos ni debemos extirpar las emociones, al menos no como lo ejemplifican los vulcanos en la película y serie de Viaje a las Estrellas, en todos sus años y en todas sus eras. Si no la ha visto, se la recomiendo. Purgar nuestras emociones, insisto, nos quitaría mucho de nuestra humanidad. Y déjeme decirle que ser humano, pues es un requisito indispensable para entrar al cielo, ¿verdad? Creo que la salvación no aplica para computadoras y sistemas expertos. Si purgamos las emociones, nos condenamos a ser una máquina o algo peor. Pero el cielo definitivamente no es para los robots. Al principio le mencionaba yo que nosotros caminamos por una línea delgada entre esos dos extremos. La idea de muchas personas estudiosas es que el hombre pueda controlar y utilizar dichas emociones en su beneficio. Controlar quiere decir conocer, ubicar y saber qué hacer con ellas.
Caminar por esa delgada línea como un trapecista bien entrenado, con el conocimiento pleno de que puede caer de la cuerda, pero con el conocimiento también de que puede adquirir la concentración suficiente para no caer de ella. El enemigo, en el sentido de aquel que nos quiere hacer caer, tiene como objetivo tenernos en un mal estado toda la vida, o al menos desde que empezamos a utilizar nuestra razón, y sus ataques van hacia áreas blandas y cada golpe nos derriba. Las áreas blandas son las emociones y todo lo opuesto a las virtudes y a los dones del espíritu que residen en nosotros. Pero si las conocemos, si sabemos en dónde fallamos, podemos fortalecerlas. ¿Cómo? Pues primero tenemos que conocer la emoción, luego la tenemos que asimilar y después la tenemos que dejar que salga de nuestro sistema. Y cuando esa emoción sea muy fuerte, haga lo que hizo María. Llévela a su corazón, medítela, póngala en oración y verá que ese control de las emociones va a funcionar. Las cosas que nos dejan las emociones nos hacen sentir que estamos vivos, que somos únicos e irrepetibles y que estamos en un proceso para controlarlas, pero recordemos que ese proceso tiene muchas cosas, muchas áreas para trabajar. Por eso dura mucho tiempo, casi toda la vida. Las emociones en el hombre son tan del hombre que Jesús las experimentó. Y dice la Escritura, Jesús lloró cuando su amigo murió. Él, siendo Dios, pudo experimentar eso y también pudo doblegar y controlar esas emociones. Y al final, conquistar su humanidad en el desierto y fortalecer su voluntad sin quebrarse para llegar al Calvario. Y en el trayecto de ese Via Crucis, aún con ese sufrimiento encima, hace sentir orgullosa a su madre cuando le dice, ¿ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas. Dicen los de Aleteia, el portal de noticias religiosas y más, que el director de la película, donde vemos y escuchamos esta frase, que fue La Pasión de Cristo con Mel Gibson, la tomó de otro contexto evangélico. Y yo la uso aquí para poner gráficamente cómo él, siendo Dios, también experimentó las emociones y los sentimientos, y sobre todo cómo las manejó en torno a los demás. Vamos a una pausa y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubreboca en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos, avisar a tu familia. Cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Yo
escuchando En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado redescucha, por seguir con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Mandamos un saludo a los amigos de la diócesis de Ecatepec y de Teotihuacán, desde este lado de la provincia, y un saludo especial a todos los grupos de pastoral que trabajan arduamente en estas diócesis llevando la palabra con su ministerio. Sigan echando ganas, jóvenes, señores, señoras, de verdad hay que seguir abriendo camino. Vamos a continuar con el tema sobre el manejo de las emociones en la persona. Ya habíamos comentado que al final, pues el problema no son las emociones en sí, porque no las debemos extirpar ni sacar de nuestro ser. El problema es cómo manejarlas, cómo capitalizar dichas emociones. Déjame decirle que yo no entendía bien a bien qué significaba la palabra capitalizar. Es que es muy sofisticada para mí. Esa palabrota solo la había oído en las altas esferas de los Godín, cuando yo era mensajero, pero como ahora también ya soy Godín, pues me puse a investigar qué era esa palabra, ¿verdad? Y resulta de que capitalizar es algo así como obtener un beneficio económico de alguna habilidad específica o algún tipo de actividad que solo sabemos hacer nosotros. En palabras llanas, sería algo así como obtener dinero por algo en lo que somos buenos. Entonces, pues con esta onda de capitalizar las cosas, descubrí con el paso del tiempo que se puede aplicar casi a todo. O bueno, absolutamente a todo, yo diría. Quizá me equivoque, pero vamos a dejarlo en el 85%, ¿sale? Podemos aplicarlo en el 85% de las cosas. Cuando nosotros aplicamos la capitalización a lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, podremos obtener beneficios. Lo que también me di cuenta es que obviamente, pues no todo deja beneficios económicos, ¿verdad? Pero las otras clases de beneficios se hace necesario buscarlos, valorarlos y obtenerlos. Porque recordemos que no todo se trata de dinero, aunque todos hablen de dinero. Bueno, pues resulta que saber capitalizar un producto, habilidad o capacidad es bastante complejo. O sea, una cosa es conocer la definición de la palabra y otra muy diferente es aplicarla, porque requiere un buen nivel de conocimiento. Por ejemplo, capitalizar una página en internet es todo un show, pero en los Estados Unidos lo hacen todo el tiempo. Lo mismo un libro, por ejemplo. ¿Sabe usted que puede escribir un libro y venderlo en Amazon o en Google? O pregúntale a los youtubers que capitalizan sus programas en las redes sociales, etc. No es cosa del otro mundo, pero tiene su grado de dificultad. Todo basado en el razonamiento y en el conocimiento de las cosas. Lo más interesante de todo es que podemos aplicar la capitalización a algo tan abstracto y personal como las emociones. Es decir, podemos obtener beneficios de las emociones tomando en cuenta que dijimos que los beneficios no siempre son económicos. Antes de entrar en detalle, ¿se acuerda que le decía yo que las emociones producen ganancias secundarias? Y que a veces no nos salimos de esos estados de ánimo porque queremos seguir teniendo esas ganancias. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo. Pero en teoría, la capitalización de las emociones es reconocer la emoción, obtener su beneficio y dejarla ir. Este es el proceso importante, se lo voy a repetir. Reconocer la emoción, obtener su beneficio y dejarla ir. Y vamos a desglosar cada uno de ellos. Antes de eso vamos a revisar también cuáles serían los posibles beneficios que las emociones nos van a dejar. Asumo que también recuerda cuando le decía que la cadena conocimiento, juicio, acción tiene repercusiones físicas, psicológicas y espirituales. Bueno, con la capitalización de las emociones buscaremos que esos efectos sean lo menos dañinos posibles o que sean benéficos para un área en específico o un área en especial de nosotros, y de ahí pues ya tenemos el primer beneficio. Capitalizar las emociones nos puede ayudar a que las emociones no nos hagan daño, es el primer beneficio. Luego encontramos la experiencia. Una emoción tiene una repercusión en la psique y en la memoria del hombre, es decir, se nos queda en la memoria, se graba en la memoria, o al menos debería de quedarse. La experiencia de la reacción es lo que deberíamos nosotros de ponerla en el estante para ir a consultarla, porque al recordar esa experiencia podemos volver a sentir. También tenemos, por ejemplo, que otros de los beneficios es el crecimiento psicológico, el crecimiento humano, la tranquilidad y satisfacción de haber hecho otra cosa bien y sentir cosas buenas,
lo que se diría, digamos, como el disfrute, por ejemplo, cuando salimos de viaje, ¿no? Disfrutar de la emoción de la planeación, del camino, de la estancia, de las actividades, de todas esas actividades que se nos están proponiendo es para planificar, o sea, hacer plena el alma. En otros casos, así muy extremos, podemos mencionar, por ejemplo, el duelo que se vive con la partida de alguien o con la ruptura emocional con la pareja. Por supuesto, los que no estén casados, cuando están casados, pues aunque quieran, no deben de romper. ¿Por qué? Pues porque se resquebrajan mundos enteros, señores. Disculpe por ser tan dramático, pero digo, y lo vamos a ver en otro programa, pero aún en esos momentos de duelo, donde el dolor se siente hasta en las pestañas, es cuando debemos de abrazarlo. Y anticipándome un poco al programa de la próxima semana, donde vamos a ver el dolor de la muerte, le he de decir que yo en lo personal utilizo mucho una referencia muy gráfica. Cuando el Cristo, después de ser golpeado y azotado en esa misma película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, es sacado del pretorio para crucificarlo. Cuando llega a la cruz y la abraza, se escucha el golpe seco del tronco pesado y el Cristo todo golpeado, ya todo estrujado, se abraza a ella. Esa referencia para mí es un elemento que me hace pensar que antes de huir del dolor hay que abrazarlo y aceptarlo. No es que sea yo masoquista. Cristo le da un sentido al dolor, Cristo le da un sentido al sufrimiento, pero solamente Él, no, los demás no pueden hacer nada. Nosotros tenemos que cristocentralizar nuestra vida, si así lo queremos ver, para poder entender por qué el Cristo le da ese sentido al dolor. Aceptar el dolor como lo que es, algo pasajero, es decir, no hay enfermedad que dure 100 años ni persona que la aguante, algo por lo que tarde o temprano se tiene que pasar, y sin meter sentimientos de ningún tipo, sin tener emociones de ningún tipo, solo aferrado a la cruz y, como dice San Pablo, en compañía de aquel que todo lo puede. Luego lo vamos a ver con más detenimiento, y vamos a entender un poquito más por qué le estoy diciendo esta parte de hasta disfrutar el dolor en ese sentido. Como le decía, sé que se escucha dramático, pero pues este es otro beneficio de esta teoría de elementos que empezamos a ver. El reconocimiento de las emociones, obtener su beneficio y dejarla salir, o llevarla a un lugar donde ya no pueda hacer daño. Reconocer las emociones también implica aceptar que existen, obviamente. Entonces, si las reconocemos cuando éstas llegan y les damos un nombre, como dice Daniel Goleman, sabremos también por definición cómo actuar en consecuencia. Así, si llega una emoción que ya tenemos identificada, sabremos manejarla y luego obtener su beneficio. El conocimiento de estas emociones es saber qué efectos tiene en mi persona. Pero para esto también tengo que conocerme a mí mismo, obviamente. Si no me conozco, no sabré cómo obtener los beneficios de las emociones que se producen en mí, ni podré darles causa. Pero si por el contrario tengo conocimiento pleno de mi persona y sé qué tipo de emociones puedo generar, puedo aceptar, sabré exactamente qué hacer con ellas y cuáles serán los beneficios que me van a dejar. Ahora, esto de obtener el beneficio es cuando hablamos de disfrutar dicha emoción. ¿Se acuerda que hablamos en algún momento de la adrenalina? Bueno, pues las personas que son adictos a la adrenalina de mala forma son aquellas personas que disfrutan sentir esa corriente de emoción. Ya le decía en otros programas que también eso es malo, pero más o menos es un ejemplo en el que le quiero yo comentar para entender que las emociones también se deben de disfrutar. Para lograr eso se requiere entrenamiento, eso que ni qué. Y se requiere más entrenamiento para no convertirse en adictos a las emociones. Imagine usted una tarde en una playa, tumbado en un camastro, viendo nada más cómo cae el sol en el horizonte. Esa visión es para disfrutar, pero no lo vamos a lograr si no nos conocemos. Si en la cabeza traemos mucho ruido y mucha pesadez en el alma. O como cuando vamos a comer nuestro platillo favorito, que también después hablaremos de la comida, algo bien interesante. Y la plática en la mesa, queremos comernos nuestro plato favorito y la plática en la mesa solo es de reclamos. Eso hace que la comida sea agria. O como por ejemplo, las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo disfrutar de una plática con un amigo si tratamos de imponer nuestro punto de vista? En todo lo anterior, hay emociones implicadas, porque las hay en todos lados. Pero la diferencia estriba en cómo vamos a manejarlas
y cómo le vamos a dar sentido a esas emociones para lograr capitalizarla en un bien que me ayude a mi vida. Yo diría que capitalizar las emociones es el arte de ver las cosas con objetividad y buscar lo bueno en ellas. Se lo voy a repetir. Yo diría que capitalizar las emociones es el arte de ver las cosas con objetividad y buscar lo bueno en ellas. Algo interesante, ¿no? Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que estamos en la colecta del seminario. Es decir, estas últimas semanas el padre José Guerrero nos ha estado invitando a entrarle a la colecta del seminario. Y digo, por ahí les debe de haber llegado un flyer a sus redes sociales. Les comentó que esta colecta pues apoya a la institución y a los muchachos que se están preparando para el sacerdocio. Si tiene usted la voluntad, dése la oportunidad de apoyar. Recuerde que hay que pedir que el Señor envíe más trabajadores a su mies y nosotros también, como parte de nuestra comunidad, apoyarlos. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. ¿En dónde? Pues en dónde más, en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Le agradezco mucho, estimado radioescucha, que siga con nosotros y también le agradezco por sus comentarios que nos dejan en las redes sociales. De verdad, muchas gracias. Lo quiero seguir invitando a que nos comparta también sus comentarios y observaciones por nuestras cuentas de correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6 @gmail.com. Ahí con gusto podemos ponernos de acuerdo y entablar una charla más amena. Otra invitación, como le decía y lo hemos estado diciendo en los últimos programas también, pues es la invitación al Ministerio de Música de toda la provincia para que nos envíen sus cantos y podamos ponerlos en este espacio, con el fin de compartir la música religiosa popular y aportar con eso un granito de arena en la evangelización de todos los hombres. Un saludo, por cierto, a todos los coros, estudiantinas, grupos, asociaciones musicales, a los grupos salseros, versátiles y cumbiamberos que amenizan las fiestas. ¡Caray! ¿Cómo se extrañan las fiestas? Ojalá que ya pronto podamos estar departiendo en una reunión así, pero ok, no nos desviamos. Bueno, pues mire usted que seguimos hablando de cómo manejar las emociones a un nivel donde no puedan hacernos daño. Al contrario, donde podamos obtener provecho de ellas. Y me voy a atrever a invitar a María, sí, la madre de nuestro Redentor, para que usted y yo, a la luz de la historia de nuestra madre, podamos entender cómo es que ella, siendo quien es, con toda la gama de emociones por las que tuvo que pasar,
pudo controlarlas y, si usted me lo permite, de alguna manera superarlas. Yo le voy a narrar los hechos que conozco por la Escritura, y estos hechos van envueltos, obviamente, pues en mi perspectiva, ¿verdad? Hay varios hechos que quiero tomar como referencia. Voy a ponerlos de forma cronológica. Cuando le anuncia el ángel a María que Dios la ha escogido para ser la madre del Salvador del mundo, asumo yo que ella se emocionó y que se llenó de alegría. Iba a ser la mamá del Mesías que su pueblo había esperado por miles de años, imagínense. Me imagino la escena como que ella está en su casa haciendo sus labores y que de pronto se ve la luz de aquella criatura divina que la saluda de una forma muy pero muy solemne. Según lo narra la Escritura, yo lo leí en el Evangelio de Lucas, más o menos sería algo así, ¿no? Y entrando le dijo: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Imagínense nada más qué calidad de saludo, ¿no? Imagínense qué pensaría una persona en nuestra época cuando alguien llega y le dice algo así. Si leemos este texto donde María tiene la plática con el ángel, sin duda está llena de emociones y sentimientos. María es saludada de forma muy solemne y esto la sorprende, pero ojo, no la desarma, porque pregunta que a qué se debe semejante saludo. Cuando el ángel le da la noticia de que va a ser madre del Hijo de Dios, pues imagino yo que aquella joven sintió de todo, ¿no? Y mucho más cuando el mensajero divino le dice todo lo que su hijo va a hacer y representar. Creo yo que sintió una mezcla de emociones que la verdad es que no podría describir, pero aún así se mantuvo firme. Y tan firme que se mantuvo, que se atrevió. O sea, atreverse a hablar con una criatura divina pues habla de mucha seguridad o de mucha inocencia, como con Juan Diego lo hizo con Guadalupe. Pero la emoción de saber que había hallado gracia a los ojos de Dios no la eleva. Bueno, eso lo hace su hijo después de la resurrección. O sea, María no permite que se le suba a la cabeza, pues, y le pregunta el proceso al ángel de aquel milagro. Cuando Gabriel explica todo el plan, ella lo razona, lo entiende y lo acepta. Y con ello le regala su fiat, aceptando en ese momento la salvación para todos los hombres. Su fiat es cuando le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el fiat. Entonces, nos da toda la salvación, nos da la salvación a todos los hombres. Lo anterior fue una emoción con una capitalización muy pero muy positiva. Aunque no hay narraciones oficiales de la vida del Cristo después del episodio del templo en Jerusalén, que es otra parte que vamos a analizar, se debe suponer que en los siguientes años, pues María cuidó de su hijo como cualquier madre lo haría. Y también suponer que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pero finalmente pues era un niño, fue un joven, etapas de la persona que por naturaleza pudieran ser conflictivas, pero que siendo María como era, por el relato anterior, yo creo que supo contener todo aquello. Pero la emoción que se narra, volvemos a la parte del templo, cuando se encuentra con Simeón. Le recita aquella profecía sobre el niño y cómo el gozo y la emoción de saber su hija preferida de Dios se transforma en un dolor profundo. Cuando le dice que una espada le va a atravesar el corazón, ¿no? ¿Qué clase de profecía es esa, verdad? Se siente feo. Pues es finalmente una emoción amarga, es una emoción que termina por convertirse en muchos más dolores cuando Jesús inicia su vida pública. Por esas páginas escuchamos también el relato de cuando el niño se pierde y lo encuentran dando cátedra a los ancianos en el templo. Dice la Escritura que María estaba angustiada primero por no encontrarlo, pero luego vio lo que estaba haciendo y veía cómo ese niño se portaba y trabajaba delante de los maestros. Y en ese momento, estimado reescucha, yo creo que orgullo sí sintió, la verdad. El niño tenía, que les gusta, 8 años. Imagínense un niño de 8 años hablándole a catedráticos de una escuela con muchísimo conocimiento, pero dice la Escritura que ella veía todas esas cosas y las atesoraba en su corazón. Esta última frase yo la interpreto como que ella las llevaba a un punto de reflexión, y esa parte la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hemos visto la angustia, el gozo, el orgullo
la sensación de sentirse bien y cómo María fue manejando cada una de estas emociones. Ahora toca el turno a la alegría y al enojo. Esta parte me encanta. Jesús y María fueron invitados a una boda. Y como en toda boda, pues hay alegría, convivencia, pláticas, felicidad pues por los novios. Jesús y María estaban ahí conviviendo y departiendo, pero María se entera de que se han quedado sin vino y quiere ayudar. Bueno, de hecho ella quiere que Jesús ayude, ¿no? Imagino la escena. María se acerca a Jesús y le dice: oye, ya no tienen vino. Y la respuesta de Jesús es: ¿si eso a ti qué? ¿Y a mí qué? Cuando Jesús responde así, asumo yo que María pues como que se molestó, por lo menos frunció la ceja, ¿no? Porque lo que dijo después de eso ya no fue pregunta. Ella se dirige a los sirvientes y da la orden: hagan lo que Él les diga, con toda la determinación y la fuerza de una señora. ¿Ah, verdad? Y las peores emociones, obviamente, las más fuertes, las más intensas, las más dolorosas sin duda, pues todo el martirio desde que se entera que su hijo ha sido apresado aquel jueves por la noche. No sé qué sentimientos le inundarían, pero después de lo que dijo Simeón, pues yo creo que ya lo tenía más o menos presente. Aún así, ella se hizo presente en todo el proceso. Aquí, estimado redescucha, es algo donde tengo mis dudas, pero asumo que María conocía el plan salvífico para los hombres. Quizás sabía del sacrificio que el Cristo necesitaba hacer por todos nosotros, y me refiero a que quizá ya lo sabía porque en todo el proceso, desde el arresto en el Olivete y cuando llegó al palacio donde lo interrogaban, se mantuvo angustiada, sí, pero serena. Y lo que le digo es que yo creo, basado en los relatos donde los escritores sagrados mencionan que la madre del Nazareno estaba ahí acompañada de Juan, nunca mencionan que ella intervino o que quiso intervenir para salvar a su hijo. Si usted quiere por las costumbres de su pueblo o por otra cosa, quizá me corrijan los estudiosos, pero yo creo que realmente es porque ella ya sabía cómo iba a estar todo aquello. Pues era la jefa, digo, tenía que saberlo, todas las mamás son adivinas, ella sabía. Repito, no imagino qué sintió perder a su hijo, ver cómo lo golpeaban, cómo lo asesinan. No obstante, la señora se mantuvo ecuánime, incluso en aquel momento donde pide a Juan que le busque la forma de acercarse a su hijo. Después de todos los hechos que usted ya conoce, hasta la escena de la piedad, que Miguel Ángel esculpió con mano maestra, yo asumo que ella sabía. Entendió el propósito del sacrificio y lo aceptó como Jesús aceptó contra toda su humanidad que tenía que morir por sus hermanos, demostrando un sentimiento de amor y compasión. Simplemente sublime. María es considerada como reina de los mártires y portadora de todas las virtudes que de la gracia puede dar, pero quiero que nos vayamos al inicio de este segmento. Ciertamente ella fue un vaso escogido por el Creador para darnos a su hijo. La hizo sin mancha, la perfeccionó, digamos, pero la puso en el mundo, en un mundo donde las mujeres eran sobajadas y tratadas como una propiedad. La puso en un mundo donde la mujer no tenía ni voz ni voto, donde no podía entrar a la sinagoga, es decir, la puso en un mundo violento, atestado de injusticias. Pero ella no se corrompió. Y lo más importante, por lo que le decía que fuéramos al inicio, para poder soportar todo lo que le pasó, se hizo necesario recibir esa gracia, donde la templanza fue muestra de cuán fiel era María a la promesa de Dios. Pero hizo algo aún más importante. La gracia la adquirió cuando aceptó a Jesús en su vida, cuando ella dijo que sí. No hay mejor ejemplo que ella para manejar las emociones, ¿no cree? Vamos a una pausa musical y ya regresamos. No se olvide, está usted escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Mas la puerta no se
Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Me da mucho gusto que siga con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso. Y le quiero comentar que el domingo pasado, yo creo que si recuerda, estuvimos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. Y aunado a eso, pues ya ve que ese domingo se pide una colecta especial para dicho evento. Ahora que el aforo está corto en los templos, pues le pido, si está en sus manos, que apoyemos también a los misioneros que conocemos. Recuerde usted que un sacerdote, por ejemplo, es un misionero. Ellos también requieren nuestra ayuda y si están nuestras posibilidades, pues le pido que se acerque a ellos. Sin duda hay que mantenerlo en nuestras oraciones, porque el camino del misionero siempre es complejo y difícil. Vamos a pedirle a Dios que se los haga más llevadero y les dé fuerza y les siga dando fuerza para seguir llevando su palabra a todo el mundo. Bien, pues vamos a continuar con ese tema de la utilidad de las emociones y de cómo podemos hasta cierto punto capitalizarlas. Si veíamos en nuestra Madre María toda aquella templanza que le dio la gracia que ella supo capitalizar para continuar con su vida después de la resurrección. Podríamos decir que la angustia pues es una clase de miedo, ¿sabe? Es una emoción que se genera al no tener conocimientos absolutos sobre una situación y está basada en el sinsentido, o sea, en algo que no tiene sentido, y el temor. Pero sus efectos son muy reales, es decir, se puede sentir la opresión en el pecho y los dolores propios de una enfermedad física, aunque solo sea algo provocado por las hormonas en el cerebro. Esto es un trago amargo para beber y definitivamente la angustia no ayuda en nada. Es ajenjo para el cerebro. Y quien es escritor me va a entender. Y bueno, esta sensación lleva mucho de temor, como ya le decía. El punto es que luego, si esa emoción no se controla, viene el miedo.
La angustia se transforma en un miedo atroz y es lo que más de las veces nos lleva a tomar decisiones muy tontas. La angustia es una preocupación mezclada con el miedo. Podríamos decir que la angustia es el extremo doloso de la desesperación. Mencionábamos que María pudo estar angustiada por lo que estaba pasando. Digo, era normal. Ella es un ser humano, mucho más normal si tomamos en cuenta que su hijo estaba siendo golpeado y maltratado, pero ella, portadora de la gracia, le quitó a la angustia el poder destructivo que tiene, es decir, no permitió que se convirtiera en miedo. ¿Y cómo lo hizo? Tomando curso de acción, o sea, haciendo algo. No se quedó en casa cuando le avisaron que Jesús había sido arrestado. En ese momento ella salió. Ella estuvo en la casa del sumo sacerdote, luego en el pretorio, estuvo en el Gólgota, al pie de la cruz, dolida, sí, triste también. A lo mejor hasta molesta con todos los pecadores que somos nosotros, y que por nuestra causa le arrancaron la vida a su hijo, pero no creo que estuviera temerosa. Creo que ella era una mujer muy inteligente que utilizaba la razón para no dejarse llevar por cosas que no tenían significado o que no servían para edificar. Lo vimos cuando preguntó a Gabriel que cómo iba a suceder la encarnación del Hijo del Hombre, pero también era una mujer de fe. Y esa fe y esa esperanza en el Dios que ella conocía, que conoce y al cual sirve, le hizo aguantar hasta el último momento. El miedo, estimado amigo, es una respuesta natural e instintiva a lo desconocido. No podemos extirparlo de nosotros, de hecho no debemos. El miedo nos puede ayudar a sobrevivir en una situación de peligro y es una fuerza muy poderosa, pero no es una buena inversión. Quita mucho más de lo que da, pero hay muchas personas que viven de eso. Por el otro lado, María demostró tener una fuerza basada en algo muy diferente, así como la tuvo Jesús. Ambos nos enseñaron que la fuerza que puede modificar, cambiar y rehacer al mundo es el amor. Y en ese amor estriba todo lo que ya hemos platicado. Hace lo mismo que el miedo, pero sin los efectos de este. El amor también nos puede salvar de una situación muy peligrosa. El amor hace que no nos perdamos en el mundo. El amor levanta a los padres de familia todos los días para irse a trabajar. El amor, dice Pablo, tira el miedo por la borda. Pero para poder usarlo, debemos de entenderlo. Es decir, conocer el significado del amor que proviene de Dios, que es con el que María se cubrió para soportar todo el Vía Crucis. La esperanza, que es inherente al amor en Dios, no es, como yo le decía, una esperanza vacía. Es la fe puesta en algo real, algo que existe y que se nos ha prometido. Y tampoco es necesario esperar mucho para verla, porque en el día a día la podemos ir experimentando. O sea, todos los días se ve cómo se va cumpliendo esa promesa en nosotros y en los demás. Solo tenemos que tomarla. Estas dos emociones, el miedo y el amor, no fueron ajenas a Jesús ni a María, ni a sus contemporáneos, porque al final todos ellos caminaron en esta tierra. Es decir, también esas emociones son humanas y las debemos de conocer para poder darles el cauce correcto. El correcto uso de las emociones nos va a permitir ver el plano completo. Pero como le decía, también ese control tiene que estar basado en un conocimiento fundamentado en algo real. Por eso la Madre del Salvador se veía tan fuerte, porque tenía la esperanza puesta en ese conocimiento. Por eso le decía yo que ya sabía. Es decir, ella tenía la certeza de lo que le prometieron. Eso que le prometieron, ella sabía que iba a pasar porque creía en el Dios que le hizo esas promesas. Y por eso no consintió el miedo en su vida, pero sí el amor. Comprendió también el tipo de amor que se nos estaba predicando con dicho sacrificio, y eso le dio fuerza para que sus emociones no la controlaran. Sé que no habíamos visto desde esta perspectiva a la Madre del Cristo o quizá a los santos, pero les repito, todos ellos fueron humanos, fueron seres humanos que tuvieron que ver la forma de que sus emociones no los controlaran a ellos, sino que los llevaran a cumplir su misión. Vemos personajes como Teresa de Calcuta, que también en su tiempo se vio como persona y trabajó toda su vida para apegarse al ejemplo humano que nos dejó Cristo, y utilizaba esas emociones para caminar en ese sendero. Utilizaba las emociones para cumplir su misión, es decir, tenía bajo control todo lo que ella era. Todas las emociones que podemos sentir, algunos las han clasificado en emociones positivas o negativas. Aquellas que nos llenan de cosas buenas y aquellas que nos llenan de cosas horribles en la vida. Pero como ya dijimos, finalmente estas emociones carecen de intencionalidad porque son una reacción a un evento que se da más o menos fuerte, pero que al final son parte de algo que se puede moderar con el conocimiento. Mientras más conocimiento de las cosas, de las situaciones, de las personas, de los hechos tengamos, menos intensas y dañinas van a ser las emociones.
De todas las emociones que podemos sentir, existen dos que abanderan esos segmentos de la positividad o de la negatividad. El miedo abandera toda la negatividad de las emociones. Pero si bien puede ser una emoción bastante intensa que lleva a las personas a situaciones y lugares donde no quieren estar, también es cierto que como todas las decisiones siguen siendo una opción. Lo veremos en otro programa, pero el miedo es la única emoción que realmente no existe. O sea, que no se genera por un precursor químico, que solo vive en el momento en que nosotros lo imaginamos y lo asignamos a la situación. El amor, por otro lado, lidera las emociones positivas, pero recordemos que el amor, más que una emoción, es una decisión. Y si lo vemos como una emoción, debemos darnos cuenta de que tiene también un grado de corrosividad muy peligroso y que nos negamos a ver. Y seguimos creyendo, por ejemplo, que una persona que tiene amor, o lo que pensamos que es amor, así de una forma muy abstracta, sin conocimiento y sin bases, es una persona buena, pero la realidad es que no. Ya dijimos que hay otras emociones e intenciones que se disfrazan del amor para cometer felonías como la subyugación, la esclavitud, la dependencia, el empoderamiento y un gran etcétera. Pero no se preocupe porque le vamos a dedicar un segmento completo, un programa completo a cada una de estas decisiones, a cada una de estas emociones. Es necesario hacerlo. Finalmente, querido amigo, me gustaría que nos quedáramos con el ejemplo que hemos visto ya en aquella joven nazarena, madre de Jesús. Que nos quedáramos con su ecuanimidad y el manejo que tuvo de sus emociones, que fueron súper intensas, pero que ella supo controlar. No pensemos que lo hizo porque era la madre de Dios hombre. Pensemos que era y es una persona con un alto grado de gracia en su corazón. Y también no porque haya llevado en su vientre a Jesús, sino porque de entrada lo aceptó en su vida. Y desde ahí empezó a tener esa gracia. Recordé un ejemplo que nos ponía el profesor Carlos Jardón cuando nos daba clases sobre el sacramento del matrimonio. Él decía que este sacramento es la suscripción a la tienda de aplicaciones divinas que nos va a permitir hacer uso de todos esos programas en la vida matrimonial y, por lógica, obtener todos los beneficios. Esa es la gracia. Es la misma gracia que María tenía en su ser. La gracia, estimado radioescucha, a la que nosotros podemos aspirar. Es la invitación de esta emisión, querido amigo, y por hoy se nos ha terminado el tiempo. De verdad, le agradezco mucho por habernos acompañado en este miércoles 21 de octubre. Yo espero que se le haya pasado muy bien y lo sigo invitando a que nos comparta sus comentarios al correo en la línea de la fe@gmail.com y en vicariazonas6@gmail.com. Ahí con gusto nos ponemos en contacto. Agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, a Gustavo, a Lupita, a Sara Camacho también, a Raúl, César, Chu y a toda la bandota que se encuentra por allá en la diócesis, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire, y por supuesto a Dios por la oportunidad de seguir compartiendo estas líneas. De mi parte es todo. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa en la línea de la fe. Que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubreboca en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos.
Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos, avisar a tu familia. Cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.